Amén. Buenos días a todos. Sean bienvenidos otra vez a la última parte de nuestro estudio. Vamos a hablar sobre la cuarta línea de reforma que se aplica a Israel, a la Israel espiritual, a nuestro tiempo. Y hay bastante información y voy a tratar de avanzar rápidamente. Así ustedes necesitan acompañarme de la mejor manera. Y vamos a empezar con el texto que está escrito en materiales de 1888, que dice así: Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14, que es ¿cuál mensaje? De los tres ángeles, ¿ya? Su lugar en la línea de profecía. Es interesante que ella habla de una línea de profecía. Es por eso que utilizamos como para visualizar siempre la línea, ¿ya? Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía y su trabajo es no cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero y segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo y han de correr en paralelo con esta que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con gran voz. Después de estas cosas, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, la luz de los tres mensajes se combina. O sea, lo que hemos estudiado en la hora anterior con mi hermano Marco, en esta última línea se combina. ¿Ya? Es mezclado y combinado, y hemos leído que ha de correr en paralelo con la que sigue. O sea, lo que hemos puesto en las otras líneas aquí atrás, ahora lo ponemos en paralelo. Voy a ver otro texto que no está ahí, pero lo van a encontrar al final, que dice así: la esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina la tierra, que es el cuarto ángel, el último, nuestra línea, que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en uno solo. Muy bien, hermanos. Hasta ahora siempre hemos declarado algunas características de este tiempo de reforma, ¿no es cierto? Siempre empezó este tiempo con un tiempo de oscuridad. Luego llega el primer mensaje, que es declarar como tiempo del fin. O sea, nosotros necesitamos entender qué es esta oscuridad que ocurrió en nuestro tiempo. Les invito a leer conmigo el próximo texto. Antes que leemos este texto, voy a comentar sobre ese texto. Lo que este texto es un sueño que encontramos en el libro Primero Escritos. Lo que ocurre es que este sueño no es de Elena de White. Gracias. Este sueño lo encontramos en Primeros Escritos y es el único texto que yo sepa que está en el libro Primeros Escritos que no sea de ella, ¿ya? Es un sueño que ha tenido Guillermo Miller y ella lo puso en este libro para que haga parte de este libro. Y
no vamos a leer todo el sueño. Sería muy interesante que cada uno lea este texto. Lo encontramos en la página 80 y poco, 81, de ahí en adelante. Se llama El sueño de Guillermo Miller. Y ustedes deben leer este texto en su tiempo, porque hay muchos detalles que son muy importantes. Y una cosa que voy a resumir rápidamente de qué se trata. En este sueño, Guillermo Miller tiene una caja que está lleno de joyas, de piedras preciosas. Él tiene esta caja bien ordenada, las piedras bonitas, brillantes, y lo que ocurre es que él invita a sus amigos para que miren también a esta caja. Llega la gente, se llena la casa con muchas personas y cada uno empieza a mirar y sacan las piedras, las miran y de un momento al otro él se da cuenta que hay tanta gente en este cuarto, tanta gente está mirando y sacando y metiendo su mano, que él se da cuenta que ya no tiene el control, que están echando basura adentro, algunas piedras se caen al suelo y él entra en un estado así de pánico, no sabe qué hacer y ora a Jesús para que le ayude. Esa es la historia más o menos, pero hay varios detalles y cada detallecito es importante en esta historia. Lo que ocurre en este texto, si ustedes se fijan bien, 7 veces menciona él que las personas estaban esparciando las piedras. 7 veces, y eso tiene su simbología. Y nosotros, lo voy a resumir, nosotros entendemos que estas piedras preciosas han sido las verdades que han sido dadas en todo este tiempo, que han sido dadas a Guillermo Miller, las verdades que las encontramos en estos diagramas, los métodos, las profecías, estas son las verdades que estaban en esta cajita. Y lo que pasa es que realmente llega un momento en la historia que estas cosas ya no tienen su debido lugar en nuestra iglesia. Ya han entrado otras teorías, se han sacado otras cosas que antes teníamos como un fundamento firme. Leemos junto este paso que yo conté por partes. Dice así: la gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y derramándolas sobre la mesa. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre, y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas, ni las sacase del cofre, pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían. Llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Ustedes ya saben el significado, ¿cierto? Así las joyas son las verdades, las descubiertas, las profecías, y así continúa.
Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación, pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada uno de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos el cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Continúa el sueño, no vamos a leer aquí, ustedes lo pueden leer, pero entra Jesús y vuelve a poner orden y le entrega un cofre nuevo y un poco mayor. He puesto aquí la fecha de 1863. Tal vez algunos se acuerdan lo que ha pasado en esta fecha. A ver si alguien sabe. ¿Alguien tiene alguna idea? Es algunos pocos años, 19 años después de esta fecha aquí. Y 1863 ocurre algo significante para nosotros. Nosotros nos organizamos como iglesia adventista del séptimo día. No hay ningún problema de organizarse, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Hasta tal momento, los adventistas, los milenaristas, eran un movimiento, un grupo, pero no eran organizados como iglesia, ¿ya? Y lo que pasa aquí, se forma nuestra iglesia y aún puede pensar, bueno, no hay nada mal, está bien así, pero lo que cuentan aquí son los motivos. ¿Cuáles eran los motivos que nosotros nos hemos vuelto iglesia? ¿Alguien sabe? En tal época había guerra en los Estados Unidos, guerra civil, y todos los jóvenes tenían que ir a prestar servicio militar, ¿no es cierto? Aquí también es así. Era entonces tiempo de guerra, y ellos no eran iglesia. Quien pertenecía a una iglesia tenía la posibilidad de pedirle una carta a su pastor para que lo entregue, para que sea liberado del servicio militar. No sé si existe esa posibilidad aquí. Yo lo conozco de Alemania, se puede hacer en vez un servicio civil. Se trabaja en orfanatos y con gente más de edad, así, o en escuelas. Hay esta posibilidad y hoy inclusive ya ha cambiado en Alemania, ya no es obligatorio el servicio, pero ellos entonces comenzaron a preocuparse qué hacer, ya que tenían que ir al servicio militar, prestar servicio militar al sábado, usar armas, era contra su convicción, ¿no es cierto? Y así estaban en esa situación y veían la necesidad de formar una iglesia. Y también había motivos financieros, ¿ya? Esto también, la cuestión de finanzas, cómo organizar esto, era otro motivo de organizarse como iglesia. Otra vez digo, no hay problema de organizarse, es importante, ¿ya? Hay que tener orden y hay que tener personas que se encargan con ciertas cosas, pero la iglesia les trae también otras responsabilidades. De repente son, como digamos así, tienen su responsabilidad delante del gobierno, del Estado, de las leyes, ¿no es cierto? Tienen que seguir a las normas y todo.
Y así en tal momento, esto nos acuerda de la historia de Samuel. Abran conmigo 1 Samuel. Ocho. Primero Samuel 8:7 dice así: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué historia es esta? ¿Qué querían los israelitas en tal momento? ¿Qué han pedido a Samuel? Un rey, ¿no es cierto? ¿Esto era el plano de Dios? No. ¿Ustedes creen que Dios podría haber providenciado una solución para la situación en que se encontraban, de la guerra y del servicio militar? ¿Tiene Dios este poder, ayudar a su pueblo? Por supuesto. Pero ellos toman la iniciativa de formar un grupo como iglesia, y ustedes conocen la historia del primer rey. Dios les da lo que quieren, ellos tienen un rey, aunque no era la voluntad de Dios, pero no frena Dios su decisión. Y así nosotros también tenemos, no eran todos a favor en aquel tiempo, no eran todos a favor de tener una iglesia de repente, ¿ya? Había varias voces que estaban muy en contra, no querían tornarse iglesia, querían seguir un movimiento, pero prevalecen los que quieren formar una iglesia. ¿Ya? Eso es una cosa que ocurre. Avancemos aquí en la próxima. Ustedes han visto estos diagramas. Estamos en 1863, ya habían sido publicados estos dos diagramas que hemos leído, que han sido dirigidos por la mano de Dios, ¿no es cierto? O sea, esos diagramas Dios las quería tal cual como están, y Dios les había dirigido para que produciesen esos diagramas así. Luego después, en 1860, ¿sí?, produce Jaime White otro diagrama, 63, perdón, que es muy parecido a este es aquí. No tenemos aquí ninguna imagen, podríamos mostrar en otro momento. Es muy parecido, se ve casi igualito, pero tiene una diferencia. Ya no tiene texto, hay solo las figuras. ¿Qué pasa si tú quitas los números, los textos? Te da un poco de libertad, ¿no es cierto?, de interpretarlo como lo quieres. Otro también ya no hace parte de su convicción de Jaime White, la profecía de los 2520 que encontramos ahí arriba o aquí abajo en el rincón aquí. Esto entonces está siendo atacado. Y nosotros hemos visto que esto aquí era fundamento para los pioneros. Esto era el fundamento sobre el cual ellos habían construido, ¿ya? Toda nuestra fe, nuestros orígenes así se basan en estos dos diagramas, y ya empiezan a sacar cosas. Luego después, aquí de 1863, ya no hace parte la profecía de los 2520. Era la primera profecía que Guillermo Miller había descubierto, ¿no es cierto? Era la profecía más larga, que también terminaba en esta fecha. Bueno, la hermana White en 1863 tiene su primera visión acerca del mensaje de salud.
Tal vez algunos lo saben. Y nosotros hemos tenido en cuanto un mensaje de salud, ¿no es cierto? Y seguramente ustedes conocen por lo menos lo básico de este mensaje. Hemos muy amplia información sobre cómo nosotros debemos vivir, acerca de nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Comida y etcétera, descanso y mucho más. Pero ustedes mismos saben que nosotros muchas veces desobedecemos a estos consejos. No sé ustedes si hay alguien aquí que sigue comiendo carne todavía. No voy a juzgar a nadie, pero ustedes saben que tenemos un mensaje muy claro sobre esto. Yo he encontrado esta mañana un texto que quería compartir con ustedes, pero me he dado cuenta que son 13 páginas. Creo que es mucho, pero tenemos libros que hablan en detalle sobre esto, ¿ya? Y a qué se resume la cuestión de la carne, no es la carne tanto, sino una cuestión de carácter. Si ustedes imaginen que no tienen control sobre su estómago, ¿cómo van a estar de pie en estos tiempos aquí que tienen que tomar decisiones de mucho más impacto? ¿Ya? Es básicamente esto. La cuestión de 2 veces comer al día, que la hermana White había dejado como consejo clarito. Conozco pocas personas que lo siguen, ¿ya? Algunos años después, hay un comentario de ella que le dice que lamentablemente el mensaje de salud había sido rechazado casi por completo en el pueblo adventista. También entran este tiempo cosas en nuestra iglesia acerca de la interpretación bíblica, cómo debemos entender la Biblia, cómo debemos interpretar la Biblia, qué método usamos, cuál era el método que usaban nuestros pioneros. A ver, ¿quién se acuerda? Tiene un nombre. El método de texto prueba. El método de línea sobre línea. Si tú no entiendes qué quiere decir clamor, a ver, vas a todos los textos de la Biblia que hablan de clamor y así vas a entender lo que quiere decir. Al comienzo del movimiento, Guillermo Miller había establecido 14 reglas acerca de la interpretación, cómo debemos entender la Biblia y profecía. Esas reglas aquí ya no tienen importancia y ya tenemos otro método hoy en día como entendemos la Biblia. Lo llamamos hoy en día método histórico gramatical y tiene su conexión con el método histórico crítico, como los protestantes lo usan. Si tú utilizas ese método, es imposible que llegas a las conclusiones. Ya no puedes defender fechas como esta. Ya no puedes defender la cuestión del Islam. Ya no puedes defender muchas cosas que tenemos aquí como fundamento. ¿Ya? Y esas cosas empiezan a entrar a partir de esta fecha y nos olvidamos de nuestro fundamento. Avancemos. Dice así en materiales de 1888, hay peligros y errores graves en la oficina de la Review and Herald, que era la revista principal de aquel tiempo donde se publicaba de los adventistas. Y si la luz que está dando de Dios no es aceptada, la sabiduría de los hombres se aceptará como la sabiduría de Dios, cuando se originó por Satanás y se pone en la mente de los hombres. No son guiados por el Señor,
y la sabiduría de los hombres es a ellos, una forma más alta y fuente de bien como Satanás lo presentó a Adán y Eva, pero es el misterio de iniquidad. Puede avanzar hasta donde dice una nueva organización. Esto es de Special Testimonies, testigos especiales. Una serie de publicaciones que no hay en español. Y dice así: los libros de la Biblia contienen la instrucción más importante, pero son desatendidos porque dice mucho acerca de un Dios personal. No ha sabido a dónde sus pies andaban, pero en sus últimos escritos sus tendencias hacia el panteísmo han sido reveladas. Me parece que habla de Kellogg aquí, John Harvey Kellogg, pero después habla en general. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, que la tenemos aquí, y participar en un proceso de reorganización. Si esta reforma se lleva a cabo, ¿qué daría como resultado? Y dice así: los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error, y se establecería una nueva organización. Libros de un nuevo orden se escribirían, un sistema de filosofía intelectual se introduciría. Y eso es lo que ocurre. Nuestras instituciones de educación ya no utilizan los métodos de los pioneros. Se han sido publicados libros acerca de doctrinas nuestras que son completamente diferentes de lo que los pioneros habían entendido. Y hemos mencionado algunos así en esos días pasados. Esos son los libros de nueva orden. Eso es la nueva organización que se ha establecido desde 1863. Yo creo que la mayoría de nosotros no ha escuchado esas cosas en sus iglesias, ¿no es cierto? Yo tampoco sabía sobre la historia de nuestra iglesia, y lamentablemente no se enseña porque se rechaza esta historia nuestra. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Acuérdense de Moisés cuando él fue a su pueblo, a encontrar su pueblo, y les quería libertar de su propia fuerza con guerra. Fue adelante con una obra que Dios no les había encargado en tal momento. Solo al final iba a salir Israel, ¿no es cierto? No aquí al comienzo. Aquí está hablando de que los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Eso es evangelismo público entre las personas que no son de nosotros, ¿no es cierto? De los protestantes y otros. No es el momento para esta obra. Nosotros tenemos que estar preparados hasta que llegue el momento que se tiene que hacer ese trabajo. El sábado, por supuesto, sería considerado livianamente, como también el Dios que lo creó. No sé cómo es aquí en Bolivia, yo conozco en Brasil, hay nuevas iglesias que las ponen en las ciudades, que ellos se encuentran el sábado, pero no tienen escrito nada de Iglesia Adventista Séptimo Día, sino tienen otro nombre. Y cuando tú vas como adventista, ellos te van a advertir que no digas nada de feliz sábado, así, ¿no? Con cuidado, porque es para gente que no
ha tenido contacto hasta tal momento con la iglesia y lo quieren introducir de otra manera. ¿Ya? Eso yo veo como considerar el sábado livianamente. ¿Ya? Y eso no ocurre solamente en Brasil, creo que en muchos lugares del mundo está pasando esto, esa obra maravillosa. Nada se dejaría estar en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero con Dios retirado colocarían su dependencia en el poder humano, que sin Dios no vale nada. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerá la estructura. Muy bien. Llegamos entonces a nuestro próximo paso aquí. Perdón, acá. Y aquí lo que voy a hacer es resumir lo que es de nuestra historia, porque cada hito aquí tiene material suficiente para muchos estudios. Y les quiero apenas a presentar lo que ha pasado en nuestro tiempo, que la mayoría de nosotros no se ha dado cuenta, pero es nuestra propia historia. Algunos, tal vez, se acuerdan lo que ha pasado en 1989. Me imagino que no todos, porque muchos aquí son muy jóvenes. Yo ya había nacido, pero tampoco me acuerdo bien de esa historia. ¿Ya? ¿Qué ha pasado en 1989? A ver, ¿quién sabe? Es muy fácil, está la respuesta aquí. ¿Ya? Es la caída del comunismo. ¿Ya? Ustedes tal vez han aprendido esto en la escuela, no sé, pero este evento ha cambiado el mundo. Este evento, si no tuviese ocurrido este evento, el mundo en que estamos hoy sería muy diferente. ¿Ya? Este momento era significante, era en todas las noticias, era algo que todos lo sabían, porque día tras día lo pasaba en las noticias, era algo que no se podría imaginar. Cae el comunismo en 1989 y vamos a abrir Daniel 11, 40. Nosotros como iglesia tenemos varios libros que explican así, los libros de Daniel, Apocalipsis, y todos lo explican versículo por versículo, y cuando llegamos a esos últimos versículos no tenemos mucha información acerca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era una parte que no se había cumplido, no se había entendido hasta tal momento. Es por eso que no hay mucha información, pero ya se cumplió, y ustedes necesitan entender esa historia, es muy importante. Y yo no voy a explicar ella ahora en detalle, pero vamos a leer de qué se trata por lo menos. Empezando el versículo 40 de Daniel 11, dice así: Empero al cabo del tiempo, o sea, al fin del tiempo, o tiempo del fin, el rey del mediodía, o del sur, se acorneará con él. El rey del mediodía es perdón, esa traducción no me ayuda mucho. El del norte, ¿no? Sí. El tiempo del rey del norte se acorneará con él, con el rey del sur, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras y hundirá y pasará. Aquí tenemos el conflicto entre dos reyes, el rey del sur y el rey del norte.
necesitamos entender quién es quién. Les voy a decir solamente que en este momento representa al rey del sur el ateísmo. En tal momento, aquí en la historia era Francia, ¿no es cierto? Francia atacando al papado y dando su herida mortal. Y en la segunda parte del versículo tenemos la venganza del rey del norte que quiere volver a su poder. ¿Ya? Ya no tiene Francia el rol del ateísmo, sino el comunismo. ¿Ya? Ustedes conocen los ideales del comunismo, sus teorías, y ellos rechazan a la religión. ¿Ya? Y aquí entonces se venga hace su venganza el rey del norte contra el ateísmo. Y el rey del norte continúa siendo el papado, que en este año derruba con la alianza que hace con los Estados Unidos, derruba el comunismo. Es algo muy significante y los historiadores lo reconocen, no es una teoría que tenemos, sino lo pueden leer en libros, en revistas, en reportajes que hay. Se sabe que era una alianza entre los Estados Unidos y el papado que ha derrubado al comunismo en este año 1989. Y así empieza para nosotros el tiempo del fin. Lean conmigo Daniel 10. Versículo 14 dice así: soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para esos días, nuestros días. Dice así en Mensajes Selectos, tomo 2, 121, el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová. Pero se debe haber un aumento de conocimiento al respecto a este asunto. El aumento de conocimiento que ocurre acá es el entendimiento acerca de lo que ocurrió en este año, ¿ya? Hermanos adventistas empiezan a estudiar ese asunto y llegan a la conclusión que este evento era de muy gran importancia. Era la llegada del primer ángel. Como lo vamos a ver, solamente se puede entender si lo ponemos en una línea paralela. Próximo. Aquí, en 1996, se formaliza ese mensaje y se publica una revista que se llama The Time of the End, que ha sido traducido al español ya, que se llama El tiempo del fin. En esta revista está explicado claramente los últimos versículos de Daniel 11, de 40 hasta el fin. Está explicado y desde entonces ha traído mucha luz para los que han estudiado este mensaje. También en este tiempo se establecen las reglas cómo debemos estudiar, se vuelve a las sendas antiguas, ¿ya? Lo que se había olvidado, que ya no se sabía, volvemos a
utilizar y aplicar para entender la palabra de Dios. Les aconsejo que cada uno se consiga una de esas revistas y lo estudie en su tiempo, porque es un asunto importante. Ya tenemos suficiente en español también sobre este material. Esto nos lleva al próximo paso aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Eso sí, todos ustedes conocen, es una historia bien reciente. Algo ha pasado unos años atrás de muy gran impacto, de muy gran importancia. Si ustedes conocerían aquí la historia de esos diagramas, aquí ustedes ven que hay los ángeles que son también los ayes, ¿no es cierto? ¿Y a quién representan esos ángeles, estos caballos? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién ha prestado atención? Esos caballos, ¿cómo son vestidos? Son los musulmanes, ¿ya? Ese es el primer ay y el segundo ay son los árabes, los musulmanes, que atacan a Roma. Y hay una regla simple. El primer ay es el Islam y el segundo ay es el Islam. ¿Qué será el tercero? ¿Una cosa completamente diferente? No. También es el Islam el tercer ay. Cuando se produjo ese diagrama, todavía no se había cumplido, no había ocurrido nada significante de parte del mundo islam. Pero en nuestro pasado reciente ha pasado algo muy significante, ¿no es cierto? Todos se acuerdan del 11 de septiembre de 2001. No sé cómo era el impacto aquí en Bolivia. Ha tenido su impacto seguramente, pero en todo el mundo ha tenido un impacto muy grande, ¿ya? El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York ha cambiado el mundo. Se ha dividido en dos grupos, ¿no es cierto? El presidente Bush llamó a las naciones para que se junten o con él, y quien no se quería juntar con él era enemigo, ¿no es cierto? No se trata tanto de las dos torres, pero lo que pasó aquí con el Islam. Vamos a leer Apocalipsis 18. Perdón, Apocalipsis 7. Versículo 1. El Islam tiene varios símbolos en la Biblia, es simbolizado por diversas cosas. Uno son los caballos o el asno, pero también es simbolizado como los cuatro vientos, ¿ya? Leemos en Apocalipsis 7:1, y después de esas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de la tierra para que no soplasen vientos sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. En este momento, 11 de septiembre de 2001, se hace una restricción sobre el Islam. Se declara guerra contra la parte extremista del Islam, ¿ya?
eso es algo que ustedes deben saber, deben conocer esa historia bien, porque es bien documentada, lo tenemos abundante material sobre eso. Y es interesante que nosotros como iglesia no lo reconocemos como una fecha significante. No sé cuándo ustedes han escuchado por la última vez un pastor hablando sobre eso, este evento. Estaba en todas las noticias, ¿no es cierto? Pero sabemos que tenemos una profeta que ha hablado sobre ese evento. Vamos a avanzar y leer ese texto que dice así: ¿de dónde vino la noticia que yo declaré que Nueva York ha de ser derribada por una ola gigantesca? Había personas que estaban hablando esto sobre Ellen White, ¿ya? Que había dicho tal cosa. Y ella responde entonces: ¿de dónde viene la noticia? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, hablando de Nueva York, ¿ya? Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levanta para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 1-3. Es por eso que aquí marcamos que desciende el ángel de Apocalipsis 18. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que en algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios, por la luz que me ha sido dada. Sé que la destrucción está en el mundo, una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Y hay más textos sobre ese evento. Dice así: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles, se elevaban siempre más alto. ¿De qué está hablando aquí? De dos torres, ¿no es cierto? Las torres gemelas, ustedes saben, lo saben bien. Yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen puede avanzar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Eso, mis queridos hermanos, ha ocurrido aquí, en esta historia del 11 de septiembre. Y hemos leído que cuando eso se cumple, se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1-3.
que dice así: y después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es caída la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ponemos aquí entonces Apocalipsis 18, 1 a 3. Otra cosa que ocurre en este tiempo, esos diagramas que habían sido olvidadas, que habían sido nada más que documentos históricos, vuelven a ser descubiertos. Otra vez empezamos a entender el valor y la importancia de esos diagramas y lo que está escrito en él. Lean conmigo Isaías 28, versículos 9 a 13, que dice así: ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche y a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieran oír. Y el capítulo 58, versículo 12, dice así: y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de la generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Lo que ocurre en este tiempo es que vuelven algunos fieles a estudiar la palabra según el método que teníamos antiguamente. Línea sobre línea, un poco aquí, un poco allí. ¿Ya? Es así como debemos entender la palabra de Dios. Si aún no hace esto, llega a otras conclusiones, a teorías que no llevan a nada. Y es aquí que volvemos a esos principios, a restaurar las sendas antiguas, descubrir nuevamente las verdades que habían sido olvidadas. Vamos a avanzar y leer el texto de Review and Herald, que dice así: la advertencia ha llegado, nada se debe permitir entrar en que altere la plataforma de la fe sobre la cual hemos edificado desde el mensaje vino en 1842, 1843 y 1844. Yo estaba en el mensaje y desde entonces he estado de pie delante del mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. No proponemos quitar los pies de la plataforma en la cual fueron colocados mientras día por día buscábamos al Señor, con oración sincera, buscando luz. ¿Piensa usted que yo pudiera abandonar la luz de Dios que me ha dado? Debe ser como la roca de la eternidad. Me ha guiado desde que me fue dada.
esto aquí ella describe como la roca de eternidad, como fundamento que jamás debemos sacar nuestro pie. Algo interesante es que en esos diagramas tenemos algunas doctrinas, voy a llamar 3, que hoy en día la iglesia ya entiende de una manera completamente opuesta, ya no les considera, puede avanzar. Encontramos 3 cosas, por lo menos, que hoy en día ya no entendemos así. La primera ya he mencionada. A ver, ¿cuál profecía es que se había olvidado, se había rechazado en 1863? La profecía de los 2520, ¿ya? Otro asunto que les había dicho, los ayes representando ¿a quién? Al Islam, ¿ya? Si tú tienes otra interpretación acerca, ese evento acá no tiene ninguna importancia para ti, ¿ya? Pero hemos visto que cuando eso ocurre, cuando los edificios en Nueva York que caen, es el momento cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, es un momento sumamente importante, ¿ya? Pero tú no entiendes que el primer ay es el Islam y el segundo ay es el Islam y así el tercer ay también el Islam, no tiene ninguna importancia para ti, ¿ya? Otro asunto que encontramos ahí con la fecha 508 es lo que conocemos como el asunto sobre el continuo. No vamos a entrar a ese asunto, pero lo encontramos en el libro de Daniel, que habla del continuo y que se ha agregado una palabra, que es el continuo sacrificio. La iglesia hoy en día entiende que eso representa el servicio de Cristo en el santuario, su servicio continuo, diario que Él hace. Pues los pioneros tenían una otra interpretación del continuo. ¿Alguien sabe cómo lo entendieron los pioneros? ¿Qué era para los pioneros el continuo? Les voy a decir que no era el servicio de Cristo en el santuario, sino algo completamente opuesto. Ellos entendían que el continuo era el paganismo. Fíjense cómo es algo completamente opuesto. Uno es el enemigo, otro es Cristo, ¿ya? Ellos entendían que el continuo representaba a la obra continua que el enemigo ha hecho desde el comienzo, desde el jardín de Edén hasta nuestros tiempos, que continuamente él luchaba contra el pueblo de Dios. Nosotros hemos hablado del Evangelio eterno, que siempre hay 2 grupos, ¿no es cierto? Hay solamente 2 grupos, la simiente de la mujer y de la serpiente, ¿ya? O sea, el continuo es el trabajo continuo del enemigo que hace contra el pueblo de Dios. Esas 3 cosas, hoy en día, nuestra iglesia ya no entiende así. Lean conmigo este texto que dice así: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo y aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio habían su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso. Está hablando de esta historia aquí.
hasta ponerlo sobre una plataforma sólida y inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y a examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciese mejoras, entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro. Y ellos estaban combatiendo contra él, relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que habían quejado y dejado la plataforma, y esos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Esas plataformas, ese fundamento, nosotros necesitamos encontrar nuevamente. Es así que dice aquí. Abran conmigo Isaías. ...46, versículo 9... Acordaos de las cosas pasadas de este siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Acordaos a las cosas pasadas. Nosotros tenemos el deber de volver a las sendas antiguas, a entender las cosas del pasado, a nuestro pasado. Lean conmigo el texto aquí, que dice así: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueran colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. El fundamento fue colocado aquí, y que nadie debe derribar esos fundamentos. Sobre ese fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que él se colocó. Pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que ya existe. Hemos dicho que ya no podemos determinar fechas en el futuro, ¿no es cierto? Eso ya no hacemos desde esta fecha aquí. Eso es bien claro, pero lo que continúa nuestro deber es entender lo que ha transcurrido, lo que ha pasado. Sí, cuando eso pasó, tenemos el deber de entender lo que pasó aquí. Necesitamos entender lo que pasó allí. Eso sí, continúa nuestro trabajo. Necesitamos entender la profecía, los eventos que ocurren cada día. Eso es algo muy importante, si no, nada nos sirve la profecía. Todos saben que aquí, por último, esperamos el tercer paso, el juicio, que es la ley dominical, ¿no es cierto? Pero hemos visto que en la historia de los milenaristas ocurre algo antes, que lo llamamos el clamor de medianoche. Así también, como se repetirá la historia de los milenaristas en nuestro tiempo, al pie de la letra, esperamos lo mismo que ocurre acá. Vamos a avanzar, ya llegamos casi al final. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 16 a 12, que son los 3 mensajes angelicales,
La iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado para separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaron en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Hermanos, lo que ocurre aquí, nosotros necesitamos ubicarnos en esta línea, ¿no es cierto? Si esto aquí es el próximo gran evento que esperamos, esto aquí ya ha ocurrido, esto lo esperamos, sabemos que estamos en algún momento acá. O sea, el próximo gran evento que esperamos es el clamor de medianoche. Ya nos falta muy poco tiempo para que se cumple. Lo estoy hablando de esas cosas aquí de una manera muy superficial, pero les puedo decir que cada paso aquí es lleno de detalles. Ya hay estudios suficientes sobre lo que ocurre en los últimos momentos aquí antes de ese evento. Lo tenemos aquí como título de nuestra campaña. Se llama El tiempo de atar en manojos, ¿ya? Es lo que ocurre aquí poco antes, es que Dios separa a sus sacerdotes, luego a sus levitas, y ustedes saben que llega un momento que llama a las otras ovejas, ¿no es cierto? Que son los trabajadores de la 11ª hora, ¿no es cierto? Hay una secuencia que sigue, y no crean ustedes que puedan esperar hasta que ya se cierre la puerta aquí. Ustedes tienen que estar preparados antes. Moisés había que pasar ¿cuántos años en el desierto para prepararse para su obra? 40 años, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que por algún milagro vamos al campo, vamos a dejar de comer carne, vamos a hacer todo lo que ya sabemos desde esta época, ¿no es cierto? Y muchos creen que todavía hay tiempo, todavía se puede vivir en la ciudad y se puede esperar más un poquito, pero ya está acabando el tiempo, ya estamos aquí muy cerca que se encierra aquí la puerta. Vamos a avanzar solo para establecer algunas cosas. Creo que entendemos el principio que el juicio comienza con la casa de Dios, ¿no es cierto? Pero lo vamos a confirmar aquí. Abran conmigo 1 Pedro. Cuatro, 17. Porque es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si aquí se cierra la puerta de la gracia, que no es para los adventistas, sino para los que han escuchado ese mensaje, pero no han podido aceptar todavía. Para nosotros se cierra la puerta de la gracia un poco antes, porque empieza el juicio para la casa del Señor. Vamos a leer Romanos 1:16. Que nos confirma ese principio, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Y lo mismo confirma en el siguiente capítulo. Ezequiel, vamos a ver Ezequiel. Seguramente conocen ustedes ese texto. Ezequiel 9, 4 a 6. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Eso no entendemos de forma literal, ¿no es cierto? Es algo espiritual, pero hemos visto que empieza el juicio con el pueblo de Dios. Próximo texto. Dice así, multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenaron con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Nosotros hemos tenido y tenemos la oportunidad de aprender la verdad, ¿no es cierto? Hemos tenido abundante información. Hemos tenido aquí una historia maravillosa que Dios ha guiado. Tenemos los profetas, ¿ya? Tenemos la Biblia y todas las historias que nos sirven como ejemplo. Pero para aquellos que no han tenido la oportunidad, ahí sí, todavía hay aquí un momento que ellos puedan reconocer la verdad. Para encerrar, aquí hay un 7, ¿no es cierto? Creo que ustedes saben la respuesta. Aquí será el 7, aquí, luego después de la ley dominical. Es una decisión que hay que tomar, que tienen que tomar aquellos que no han conocido el sábado hasta tal momento, ¿no es cierto? Es la cuestión sobre el sábado aquí. Y por eso otra vez el 7 aparece aquí. Hermanos, voy a encerrar aquí el estudio. Yo sé que tal vez se han quedado muchas preguntas en abierto. Hay mucho que estudiar aquí. Les he dicho que todo esto les sirve como una vista más general. Cada hito aquí es un estudio aparte, es algo que tienen que estudiar en su tiempo o Dios mediante nos reunir en otra ocasión tal vez. Pero todo esto aquí es historia que ya ha pasado. Y yo me quedé así muy preocupado cuando yo descubrí que todo esto yo no conocía. Cuando yo entendí que todo esto había pasado en mi tiempo, pero yo no tenía la mínima idea de lo que había ocurrido y la importancia de esos eventos. Y lo que yo quería que ustedes entiendan, que la historia se repite, ¿no es cierto? Hemos visto en la historia de Moisés, de Cristo, de los milenaristas, que ella se repite. Y no es así de cualquier modo que se repite. No, se
repite de una forma muy exacta, sigue siempre la misma secuencia. Y es nuestro deber que debemos entender cómo es esa secuencia, dónde estamos, qué va a ocurrir por próximo. No hace falta, no necesitamos marcar fechas, pero nos basta ya saber qué va a ser el próximo. Vamos a encerrar aquí con una oración. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer por el día que hemos tenido hasta aquí con los estudios y te pido que nos ayudes ahora para la preparación para tu Santo Sábado, para que podamos terminar nuestros deberes y nuestros trabajos a tiempo. Y también te pido que tu Espíritu Santo continúe con cada uno de nosotros para que entendamos este mensaje que es de tan gran importancia. Así te pido en nombre de Jesús. Amén.